El caso Corpesca durante 5 años se ramificó, llegando incluso a salpicar a varios personajes políticos. Esto es parte del relato de Pescado Rabioso, Leyes de Pesca y Luchas de Poder en la Derecha Chilena, libro del periodista Carlos Tromben, donde se revelan las expectativas y guerras internas también que desató la tramitación de la polémica Ley de Pesca. Vamos a hablar de esta obra, para eso nos acompaña precisamente Carlos Tromben, periodista y escritor. Carlos, un gusto tenerte en 24 horas a la hora. ¿Qué tal? El gusto es mío, Nicolás. Bien, cuéntanos un poquito de Pescado Rabioso, que de hecho a primeras uno se acuerda de que hay una canción en Argentina que se llama así, ¿no? Hay un grupo argentino. Claro, uno de los grupos de Luis Alberto Spinetta en los años 70, ni menos. rock progresivo argentino. Vamos a mostrar un poquito el libro también. Sí. Claro, este libro es una investigación que tomó unos par de años en torno a lo que fue la ley Longueira, su tramitación y de dónde viene, de dónde se arrastra históricamente este problema de la pesca en Chile, la pesca industrial, o cómo convive la pesca industrial con la pesca artesanal a lo largo de nuestras costas. En ese punto, también siguiendo lo que fue la línea de Crónica Secreta de la Economía chilena, tú mezclas lo que es la situación económica con la política, que claramente están íntimamente relacionadas. Me imagino que aquí, con todo lo que es Corpesca, con la situación que pasó con Marta Isasi, por ejemplo, y también con esta llamada Ley Longueira, la política es bastante más primordial que los aspectos económicos, que son parte del sector, ¿no? Bueno, es una buena... ¿Qué prima? Los intereses económicos y en el caso de la pesca son muy influyentes en la política local de los distritos pesqueros, ¿no es cierto? Tienen una cercanía de intereses, ¿no es cierto? Y con los representantes de esas regiones. En particular la región de Iquique, Arica y Talcahuano, donde son los grandes distritos pesqueros de Chile. Ahí se concentraron los problemas de influencia indebida de las empresas pesqueras sobre los legisladores que tenían responsabilidades a la hora de tramitar la ley de pesca. ¿Por qué crees tú que el sector de la pesca termina siendo tan público en términos de no ser tan transparente, de terminar con una ley que se habla, eso parte también de varias investigaciones, pero de una presión indebida por parte de sectores políticos, de sectores empresariales y finalmente desde lo que fue la caída de un ministro de Economía que en un puesto de economía donde generalmente no hay grandes fricciones con el sector público, con el sector privado y público, termina siendo Pablo Longueira un desenlace bastante complejo. En realidad, tal como tú dices, todo lo contrario, el Ministerio de Economía es un ministerio de fomento, un ministerio para lucirse. Yo creo que Longueira no calculó en lo que se estaba metiendo al aceptar esta cartera de parte del presidente Piñera en 2011, cuando recordemos el contexto era un poco parecido al actual, había una movilización estudiantil muy intensa hacia el mes de agosto. Las marchas pingüinas. Las marchas fueron muy intensas. Piñera tuvo que llamar a pesos pesados de la derecha al gabinete y uno de esos fue Longueira. Y recordemos que ellos habían tenido un historial de desencuentros y de pugnas a ratos muy virulentas por el liderazgo en la derecha, ¿no? Tuvo muchos episodios, estos encontronazos entre Piñera y Longueira. Entonces, parecía que de estos que de hecho furon presidentes al mismo tiempo, claro, si no me equivoco, y fue Joaquín Lavín, candidato presidencial, quien lo saca. En plena crisis del caso Spinia, que salpicaba todo el momento crítico de la derecha en Chile durante la transición. Entonces, parecía que había una tregua entre ambos, ¿no? Y Longueira asume esta cartera y le toca tramitar, tenía que hacerlo ese año, porque si no vencían las leyes cortas que había tramitado anteriormente Ricardo Lagos. Entonces había que sacar una ley de pesca sí o sí, y esa ley le consumió casi un año de trabajo legislativo y del Ejecutivo, ¿no es cierto?, de negociar con estos intereses pesqueros súper complicados, súper contrapuestos, súper enredados, artesanales de un lado, artesanales del otro, pesqueros del norte, pesqueros del sur. Entonces se anduvo como quemando y desgastando el fuelle político que tenía Longueira hasta ese momento. Y sale de la cartera muy desgastado, muy cansado, a emprender un camino de primarias, una campaña de primarias que también fue súper accidentada. Sí, claro. Y ahí él terminó prácticamente ahí se acabó su carrera. Se acabó su carrera política. Me concentro en Pescado Rabioso, este libro que tú lanzaste, de hecho, la semana pasada. La investigación hacia dónde apunta y también cómo fue el trabajo de recopilar antecedentes, datos, una historia que estamos comentando en la introducción, entremezcla lo político, lo económico, pero finalmente también un sector que es clave en el, podríamos decir, el Producto Interno Bruto de Chile, hay que decir. Bueno, esta es una historia larga, porque la industria pesquera nació, se consolidó por ahí por los años 50 y ya en esos tiempos desarrolló un modelo de influencia en el sector político, ¿no? Durante los gobiernos de Carlos Ibáñez del Campo, de Eduardo Frei Montalva, la pesca ya tenía un lobby importante, y sobre todo en el norte y en Talcahuano.
Pero ¿qué ocurre? Que que en el paso del tiempo se empiezan a producir un agotamiento visible de los recursos por sobreexplotación, claro. los recursos hidrobiológicos. Entonces, la necesidad de regular este sector que se hizo imperiosa, eso lo comenzó a hacer el último de los gobiernos militares, el último año de vigencia de la dictadura cívico-militar, la llamada Ley Merino, que también fue polémica en su momento. Entonces, lo paradojal es que esa ley, tramitada en dictadura, tenía elementos bastante innovadores y bastante modernos en términos de gestión pesquera. Claro, porque hacía de alguna manera el rayado de cancha para lo que era la pesca, para los artesanales y las 7 familias que luego se conoce como este grupo de grandes empresarios del sector pesquero que evidentemente chocan intereses uno con otro. Genera y establece una zona de exclusividad para los artesanales, las 5 primeras millas de costa, claro. Abre la posibilidad de licitar la cuota de pesca cuando se trata de una especie que se ha venido recuperando en el tiempo, ¿sí? Y todas esas disposiciones no son del gusto de la industria. ¿Por qué? Porque los peces como migran, ¿no es cierto? No están en un mismo lugar. Entonces, hay siempre hay una carrera por capturarlo lo más rápido posible. El problema es que la ley no migra, no se va adaptando a este ciclo hidrobiológico. Exactamente. Que entonces, el pez puede estar acá, puede estar en el norte, en el sur, o en el Perú, o en Nueva Zelanda, el mismo jurel, ¿no? O la misma población tiene este comportamiento. No es como la industria forestal que están los árboles ahí. Claro. Los recursos mineros están ahí debajo del suelo. Entonces, esa fluidez, por así decirlo, esa liquidez del recurso pesquero hace que también sea difícil de regular, y las empresas siempre quieran asegurarse un espacio exclusivo, un derecho histórico para capturar peces en un área geográfica. Carlos, hay toda una historia, por supuesto, en el libro que se relata de una manera también muy interesante, como lo ha sido las otras novelas tuyas, pero ahí tengo una pregunta, porque se ha hablado mucho de la necesidad de eliminar la ley de pesca, de alguna manera, por señalar... Revocarla, anularla. Sí. Revocarla, anularla, porque los críticos dicen nació en una piedra totalmente negra, una situación totalmente irregular. Claro. Con toda la investigación que ha hecho, con toda la historia también que se recopila en el libro, ¿qué crees tú? Porque hay muchos que dicen no podemos dejar al sector pesquero, como pasó con la ley Merino, sin una regulación. No, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. No sé. Es el problema de anular la ley, que queda el sector en un limbo y vuelve a regir la ley original del 91. Y es casi como la ley de la selva. Y claro, queda un impasse jurídico importante si la ley se anulara. Tiene que haber probablemente lo que se termine haciendo es un proyecto, una ley corta que reforme los aspectos más problemáticos de la ley. ¿Y cuáles son esos aspectos más problemáticos? Las licencias renovables cada 20 años, que de alguna forma entregan un regalo regulatorio a las empresas pesqueras, una renta económica y a partir de sus derechos históricos de pescar. Entonces, no introduce elementos de competencia, no introduce elementos que obliguen a las empresas a cuidar con rigurosidad el recurso, ¿no es cierto?, a innovar en tecnología. Se genera una situación rentista. Están los pescados ahí y son nuestros. Y nadie nos va a mover de acá. Claro. Entonces, eso es totalmente contrario a la lógica del libre mercado, del capitalismo y de los supuestos beneficios que tiene nuestro sistema económico, que es competitividad, innovación, ¿no es cierto?, responsabilidad social y empresarial. En lo concreto, los peces han ido disminuyendo. Claro. Por eso son caros hoy día, los peces son muy caros. De hecho, muy curioso, una larga costa que tenemos en nuestro país, y uno de los productos quizás más caros es justamente el pescado. Es caro porque se ha ido depredando, se ha ido agotando. Hay muchas poblaciones y muchas pesquerías, como se les llama, que están en estado crítico, ¿no es cierto? Pescamos una fracción, pero ínfima, de lo que se pescaba en los años 80 y 90. Entonces, algo ha fallado, ¿no? Algo ha fallado en el términos de no poder ordenar este sector de manera definitiva. Y con los costos que hay que asumir, ¿no? Porque, claro, había una flota pesquera muy grande, muchos pescadores, cuando había recursos más abundantes. Claro. Ha tenido que disminuirse, acotarse, achicarse esa flota pesquera. Y eso tiene costos sociales. Hay que ayudar a los pescadores a reconvertirse, ¿no es cierto?, a los tripulantes. Eso se hizo con la minería del carbón, por ejemplo, que dejó de ser viable. Probablemente haya que asumir que dejó de ser viable tener una gran flota pesquera. Hay que estudiarlo. Hay que estudiarlo. Parte también de la historia que se va a retratar en este libro. Pescado rabioso, leyes de pesca y luchas de poder en la derecha chilena. Carlos Tromben, como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Nicolás. Que te vaya muy bien. Éxito. Bueno,